Hey, bendiciones mi gente, ¿cómo estás? Soy su amiga Pamela Ten, una vez más en tu programa favorito, Testimonio de Vida de la pastora Sondi Ramírez. Ustedes saben que cada vez que compartimos en esta plataforma un testimonio, una entrevista, es porque queremos exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y también creemos que tú serás edificado a través de lo que miras en esta plataforma. Así que el día de hoy estamos bien contentos porque tenemos un invitado que Dios usa poderosamente y un hombre que sabe los códigos de la lealtad. Así que con nosotros el apóstol Douglas Rodríguez. Gracias, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias a todos. Esperamos que pues este programa podamos compartir y que pueda ser de edificación para todos ustedes. Así que muchas gracias por tenernos acá. Amén, un honor para nosotros tenerlo a usted aquí en esta plataforma. Y como siempre hago cada invitado, digo, vamos rápido a lo que Dios nos envió. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes, al igual que yo, están bien interesados de saber qué tiene este hombre de Dios para compartir con nosotros. Así que, por favor, apóstol, cuéntenos, ¿cómo fue su encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Qué bien. Pues yo creo que todos tenemos pues nuestra historia de nuestro encuentro con Jesús. Yo me recuerdo cuando tenía como unos 20 años y recién casado, pues comenzamos a tener ciertos conflictos, pues no sabíamos cómo comenzar una vida nueva de matrimonio. Prácticamente uno va al matrimonio y va con lo que ha visto hasta el momento. Y en ese momento creo que estábamos pasando conflictos en nuestro matrimonio, bien joven con mi esposa. Y pues una prima nos llevó a la iglesia. Me recuerdo que era la iglesia en el Rey Jesús, bien pequeña en sus comienzos, unas 200 personas estaban en aquel lugar pequeño. Y pues llegamos ahí y me recuerdo que el apóstol Guillermo Maldonado estaba ministrando una serie acerca de la familia. Prácticamente ese día en el servicio era como que Dios nos estaba hablando de los problemas, las situaciones que estábamos teniendo en ese momento y pues prácticamente sentimos como que un espíritu de adopción, como dijimos, nosotros pertenecemos acá, alguien le dijo, ¿quién le dijo lo que estamos pasando? Yo creo que era Dios que ya nos estaba llamando y pues ese día cuando el apóstol hizo el llamado al altar, nosotros los dos pasamos voluntariamente, muy tocados por Dios y a partir de ese día le entregamos nuestra vida al Señor y pues comenzamos a hacer todos los cambios en nuestra vida. No hay cambio, no hay la vida del creyente a partir de que uno dice yo soy hijo de Dios, recibo a Jesús en mi corazón. La esencia de la vida del creyente es venir a ser. Quiere decir que si cuando tienes a Jesús en tu corazón no están habiendo cambios continuamente, hay un problema, porque la vida del creyente tiene que haber cambios. Esa es la esencia de la vida del creyente, que cada día, dice la Biblia, vayamos a la plenitud de la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando estamos mucho tiempo en el Señor y no vemos cambio, tenemos que preocuparnos. Porque siempre cuando estamos con Dios y en su presencia tenemos una relación con Dios, ya automáticamente empiezan los cambios en nuestra vida y empieza Dios a transformarnos. Amén. Yo siempre he creído que el arrepentimiento tiene que venir con cambios. Así es. No solamente me arrepentí, perdóname Señor y sigo pecando, no. Hay un cambio, algo en uno se despierta. Claro, porque significa lo siguiente, la palabra arrepentimiento significa que tú ibas en una dirección, tu vida iba en una dirección y diste una vuelta de 180 grados. Wow. Tu vida va en otro sentido completamente. Entonces, esa palabra arrepentimiento, la gente piensa que es darse golpes de pecho. No tiene nada que ver con eso. Es una decisión del corazón, que uno iba en una dirección y de repente da una vuelta de 180 grados. Eso es lo que hace Dios. Amén. Cuando tenemos encuentros con Dios, nunca más somos los mismos. No hay nadie que me pueda decir que tuvo un encuentro con el Señor y continuó siendo el mismo.
Todos los hombres, las mujeres que han tenido encuentros con Dios en la Biblia o acá entre nosotros que han tenido encuentro con Dios, siempre Dios trae una transformación. Amén. Qué lindo, qué poderoso. Apóstol, por favor, háblenos. Una vez que usted tuvo el encuentro con Jesucristo, me imagino que usted y su esposa se involucraron en la iglesia, fueron al discipulado, o las cosas no se dieron de la noche a la mañana. Fue un proceso. Un proceso. Una transformación al paso, correcto. Una transformación al paso, y siempre que hablo acerca de esto es muy apasionado para mí, porque desde ese día a la semana siguiente nosotros comenzamos a servir a Dios, porque uno cuando le entrega el corazón a Jesús, lo único que quiere es servirle. Sí. Eso es lo único que uno quiere, servirle. Me recuerdo que la semana siguiente en la puerta el apóstol estaba despidiendo al pueblo y pues nos dijo, ¿no les gustaría servir? Y nosotros dijimos, bueno, pues sí. Entonces no sabíamos qué era ser un ujier, no sabíamos. La gente ve ahora al apóstol Douglas, pero comenzamos sirviendo de ujieres, servimos en todos los departamentos del ministerio. Por eso es que el liderazgo comienza cuando uno empieza a lavarle los pies a los demás. Wow. Cristo dijo, el que quiera ser primero entre vosotros. Estaba habiendo un conflicto entre los discípulos. Sí. Había una madre que quería buscar lugares de posición para sus hijos. Ajá. Y dijo, Señor, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Correcto. Y Cristo dijo, esto no es mío darlo, sino del Padre. Aleluya. Pero Cristo no deja nada sin solución. Ajá. Hablando del servicio, Él le dijo, pero yo les voy a enseñar cómo es la manera de ser grande en el reino. Dios mío. Y Cristo le dijo, en el mundo, allá afuera, la gente, los gobernantes se enseñorean de las naciones. Pero les dijo, pero entre vosotros no va a ser así. En el reino hay un código para ser grande. ¿Cuál es el código? Hay un código en el reino para ser grande y es el servicio. Cristo dijo, el que quiera ser primero y el que quiera ser grande, ese va a ser el siervo de los demás. Entonces, el servicio siempre ha sido mi código, el código de mi esposa, y se lo trato de enseñar a todos mis discípulos, a la gente. Ese es el código en el reino para ser grande. Dice la palabra que el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. En otras palabras, tu altitud depende de tu profundidad. Dios mío, no, pastor. Primero vas hacia abajo y después vas hacia arriba. La gente, he visto muchos líderes que quieren llegar y quieren alcanzar lugares de autoridad, posiciones, y muchas veces no están listos en su carácter. Sí. Otras veces Dios no te tiene ese lugar para ti. Entonces, quiere decir que lo mejor que puede hacer una persona es servir al Señor y servir al pueblo. Eso te va desarrollando tu carácter. Ahí Amén. Viene la parte del proceso que acabas de mencionar, la palabra proceso. Sí. Esa es una palabra muy poderosa. Y perdona que estoy hablando porque me tocaste un tópico. Fluya, por favor, queremos escucharlo. Me tocaste un tópico y es como que lo tengo metido en mi espíritu. Amén, dele. No existe nada que entra a esta tierra que no existe nada en esta tierra que no ha pasado un proceso. Vamos. O en otras palabras, apóstol, todo lo que entra a esta tierra necesita pasar un proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Porque el proceso en Dios es el control de calidad para nosotros. ¡Ay, Dios mío! Por favor, dele ahí. El proceso, siga. ¿Qué significa la palabra proceso? Es una serie de pasos, es una serie son pasos. Es como en una fábrica cuando se está fabricando algo. Ese producto va pasando por ciertos lugares o procesos, tiempos, donde se va perfeccionando hasta llegar al punto donde está completo. Entonces, todo lo que entra a esta tierra ha de ser procesado. Cristo fue procesado. El proceso es para prepararnos para cumplir el propósito de Dios y para llevarnos
a nuestro destino. Amén. La gente de hoy, la generación de hoy, quiere bendición, pero no quiere proceso. No, una generación microondas a lo rápido. Lo quieren todo rápido. Y el proceso en Dios no es una opción, es una ley. Bueno, por favor, desarrolle eso, muy poderoso. El proceso en Dios no es una opción, es una ley. Quiere decir que Diga. por más que usted quiera volarte el proceso o avanzar y agarrar un atajo, Dios te va a llevar al punto de inicio, porque es necesario que seamos procesados. Por eso, todo lo que usted ha estado pasando en su vida, cuando usted tiene una mentalidad de proceso, cuando usted tiene una mentalidad de destino, porque el proceso en Dios, Dios procesa a un hombre o a una mujer y es para formarlo como el hombre de Dios, como la mujer de Dios, para llevarlo a cumplir su propósito y su destino. Por eso es que cuando entendemos eso, todo lo que nos sucede en la vida, nosotros lo conectamos con el propósito y lo conectamos. Cualquier proceso que estemos pasando en nuestra vida, de ahí algo nos está preparando el Señor para algo. Algún área en nuestro carácter está madurando. ¿Por qué? Porque el proceso va directo a lidiar y a trabajar con nuestro carácter. Porque el carácter de un hombre es su destino. Cuando no lidiamos con nuestro carácter, entonces puede ser que todo lo que edificamos en 10 años, por ejemplo, se puede derribar con una sola falla de carácter. Ay, Dios mío. Entonces es necesario que seamos procesados. Cristo fue procesado. Él fue el primero que fue procesado. En el cielo, Adán la tuvo fácil, porque en el cielo, cuando Dios creó a Adán, todo estaba maduro. Estaba en un estado de madurez. Ya estaba completo Adán. Pero entonces Cristo no. Cuando Adán peca, tiene que venir Cristo y tiene que entrar como un hombre a la tierra, pasar un proceso, ser procesado, para entonces poder cumplir el propósito de Dios. Muchas veces la gente me pregunta, me hace esta pregunta: pastor, ¿cómo hago para cumplir mi propósito en la vida? Y yo me recuerdo que esa misma pregunta yo se la hice a mi padre espiritual un día en mis comienzos, porque yo dije, tiene que haber una manera de uno cumplir el propósito y no fallar. Y me recuerdo que le pregunté, ¿cómo hago para cumplir el propósito en mi vida? Y él me dijo, hijo, hay muchas cosas, pero la obediencia cuenta mucho. Entonces, muchas veces queremos evitar el proceso, muchas veces estamos sirviendo en un ministerio y vienen personas, Dios usa personas para procesarnos. Ay, Dios mío, cómo duele. Esas son las lijas que Dios usa para procesarnos. Y uno dice, pero ¿por qué la agarró conmigo? Y dentro de la iglesia, entonces, ay, Dios mío, no. Sí. Dentro de la iglesia, es que donde más procesados somos es dentro de la iglesia, porque afuera es fácil, estamos mezclados con todo, pero dentro de la iglesia es cuando es donde Dios quiere desarrollar nuestro carácter. El carácter, ¿qué es el carácter de un hombre, de una mujer? Es la esencia de lo que somos en realidad. El carácter es quiénes somos en público y quiénes somos en privado. Ese es nuestro verdadero carácter, porque muchas veces en público somos una cosa, pero nuestro verdadero carácter es cuando estamos en privado, cuando nadie nos está viendo, cuáles son nuestros pensamientos, qué estamos pensando. La gente dice, es que nadie sabe lo que yo estoy pensando. Ese es tu verdadero carácter. Nadie lo sabe, pero Dios sí conoce. Dios sí sabe. Tu verdadero carácter es lo que sale cuando estamos bajo presión. Claro, ay, Dios mío. Ahí sale el verdadero carácter. Entonces, todo ese carácter, el proceso es para formar el carácter de un hombre. ¿Para qué? La final de Dios es llevarnos a nuestro destino, es llevarnos al carácter de Cristo, a la estatura de Cristo. Y yo creo que estamos muy lejos todavía, la iglesia está muy lejos todavía de la estatura de Cristo. Y cuando digo la iglesia me incluyo yo también. Apóstol, Sí. ¿es válido cometer errores en este camino?
Pues por supuesto. Porque hay personas que no se perdonan haber cometido algún error. No se lo perdonan. Hasta sueltan a Cristo y se van, lo dejan. Pues ¿Es válido? Es válido cometer errores y vamos a cometer errores en el caminar. Una cosa es que usted cometa un error por inmadurez. Una cosa es un corazón inmaduro que está tratando de hacer lo mejor, de servir a Dios, y en nuestra inmadurez cometemos errores. Eso es una cosa. Otra cosa es un corazón malo y perverso. Ay, Dios mío, vamos, fluya, apóstol. Entonces, Dios nunca nos va a juzgar por aquellas cosas que no sabemos. En otras palabras, vamos a cometer errores y para eso está la sangre de Jesús. Wow. Para eso estaba el arrepentimiento que me mencionaste. Dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Sí. Pero también David pecó y cometió errores. Ay, Dios mío, muchísimo. Adulteró con otra mujer, asesinó, etc. Pero ¿cuál era la cualidad o que lo hacía el hombre conforme al corazón de Dios? Vamos. Lo que lo hacía a David conforme al corazón de Dios es que David era pronto para arrepentirse. Dios mío. Para reconocer su error, para reconocer su pecado. La mentira más grande de nuestro enemigo del infierno es hacernos creer que somos perfectos y que no cometemos errores. Ay, Dios mío, qué error. Hay una bendición cuando cometes un error y tú reconoces el error. Me molesta cuando hay gente que siempre está culpando a todo el mundo por las situaciones y por lo que está sucediendo. Me molesta personas que nunca toman su responsabilidad cuando se equivocan. Ay, Dios mío. En otras palabras, muchas veces las cosas no cambian a nuestro alrededor porque nosotros no cambiamos. Uy. Cuando nosotros cambiemos, entonces las cosas a nuestro alrededor van a cambiar. Entonces es válido cometer errores, pero tener el espíritu correcto. Si ya usted conoce a Jesús, usted no va a jugar con el pecado. Pero cualquiera puede cometer un error. Sí. Ahí viene el proceso, una falla de carácter, etc. Y entonces metemos la pata. Pero para eso tenemos la sangre, la presencia, corremos rápido a su presencia, arrepentidos de corazón y Dios nos perdona. Amén. Dios es nuestro Padre y Él nos ama. Y cuando vamos a Él con un corazón sincero, Él nos perdona. Aleluya, amén, wow, qué poderoso, Dios mío. Apóstol, por favor, cuéntenos, ¿cómo usted aprendió a escuchar la voz de Dios? Yo creo que la voz de Dios es algo que se va desarrollando con la intimidad con Dios. A medida que vamos teniendo intimidad, usted va conociendo la voz de Dios. Me estás hablando de la voz de Dios. Es la voz de una persona. Por ejemplo, para tú conocer a alguien tienes que pasar tiempo con esa persona. Sí. Entonces, esta generación tiene conocimiento de todo. Ellos saben cómo poner una nave espacial, un cohete en el espacio, saben cómo hacer nuevas tecnologías, saben cómo hacer, no sé, tienen el conocimiento de todo, pero no tienen el conocimiento de Dios. Wow. Entonces, oír la voz de Dios viene una vez que tú tienes una relación íntima con Dios. Es como tener una relación íntima con alguien. Vas a conocer el tono de su voz, vas a conocer lo que le gusta, lo que no le gusta, y entonces ahí en el madurar, en el caminar, mientras más tiempo estamos con Dios, usted se va a parecer a la persona con la cual más tiempo pasa. Correcto. Entonces va a ser fácil cuando tienes una relación con Dios darte cuenta cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. Generalmente cuando tenemos una intimidad con Él, su voz es la primera voz. Wow. Cuando estás con Él, por ejemplo, estás en un servicio y he estado ministrando, Dios me habla algo. Si esperas, ya la otra voz ya se fue. Ya, la voz de Dios es la primera que viene a ti. Y entonces tenemos que aprender a obedecerla
También, claro. Amén. No solo porque hay gente que tiene comezón de oír. Quieren oír, profetízame, etcétera. ¿Qué dice Dios? Dime ahora. Eso es comezón de oír, porque no obedecen. Entonces, mejor es que oigas una cosita, pero vayas y lo practiques y lo vivas, que no que estés todo el tiempo tratando de oír y que te profeticen para no obedecer. Sí, apóstol, también hay personas, así mismo como usted dice, están locos por escuchar la voz de Dios, le gusta oír a Dios, pero no le gustan obedecerlo. Hay cosas que Dios nos dice que no nos va a gustar. ¿A usted alguna vez Dios le ha dicho algo que no le ha gustado y tuvo que hacerlo? ¿Tuvo que obedecer? Cuéntenos, por favor, ¿qué le dice a la audiencia? Parte del proceso es la obediencia, como le comenté anteriormente. Parte del proceso nuestro en Dios es la obediencia. Quiere decir que hay cosas que nosotros vamos a hacer simplemente por obediencia. Dios nos va a pedir cosas que no tenemos que entender. Porque si las entendiéramos todas, entonces por eso Dios es Dios. Entonces dice la palabra que sus caminos no son nuestros caminos. Entonces hay cosas que no vamos a entender, que solo vamos a ir a su palabra y decir qué dice la palabra acerca de esto, que yo lo obedezca. Todavía no lo siento, todo lo demás, pero el reino se sostiene por principio. Cuando usted esté confundido, cuando sabemos que tenemos al Espíritu Santo, pero hay veces que estamos tan agobiados, tan confundidos, vamos a los principios bíblicos. Un principio siempre trabaja. Entonces, usted no tiene que sentir nada para obedecer un principio. ¿Está conmigo? Amén. Por ejemplo, te voy a poner un principio, el principio de la honra. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas muchos días sobre esta tierra. Tengas largura de días. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que no ha tenido padre o no ha tenido un padre o quizás lo tuvieron, pero esos padres no hicieron bien su función. Sí. O hicieron una función, fue más negativo. Entonces ellos dicen, yo no tengo que honrarlo. Pero espérate, hay un principio. Ay, Dios mío. No te va a ir bien. Uy, Y hay gente que se está muriendo antes de tiempo santo. por no honrar padre, madre, a sus autoridades, padres espirituales, a Dios primero. Entonces, ¿qué sucede? Yo no tengo que sentir nada para honrar, por ejemplo. Cuando Dios en el área de las finanzas, yo no tengo que sentir, simplemente yo tengo que recibirlo por revelación, obedecerlo, que esa es la manera de honrar a Dios el Padre. Él dice, si yo soy su Padre y soy su Señor, ¿dónde está mi honra? Entonces la gente está esperando sentir algo para obedecer. Una confirmación. No, hay cosas, los principios bíblicos, usted no tiene que sentir nada. Tiene que obedecer. Es más, la mayor parte de transformaciones que van a venir a nuestra vida van a venir por un paso de obediencia. My God. Cada acto de obediencia nuestra va a desatar un ciclo de bendiciones en nuestra vida. Dios mío. Amén. Dios mío. Así Esto es mucho con demasiado. Poderoso, Cada acto de apóstol. obediencia en nosotros desata un ciclo de bendición. Wow. A veces vas a decir, no entiendo, pero Señor, yo voy a obedecer. Esa obediencia, ese paso de obediencia, la obediencia siempre desata bendición. La desobediencia hace lo mismo, pero trabaja en contra de nosotros. Abre un ciclo de maldiciones. Dios mío. Padre Santo, no, Amén. demasiado. Yo quiero obedecer, prefiero estar, siempre digo esto, prefiero estar bajo la poderosa mano de Dios y no en las garras del diablo y del infierno. Dios mío. Prefiero obedecer a mi Dios y que Dios me gobierne, que no que me gobierne el infierno. Aleluya. Yo me someto bajo el gobierno de Dios y bajo el gobierno de los cielos. Estoy sometido voluntariamente. Wow. Dios mío, para hablar así, Dios mío, no, apóstol. Son muchos los códigos. Sí. Son muchos para poder hablar así, apóstol. Dígame, ¿cómo usted ha recibido esa revelación? Y que el Señor nos dé su gracia. Porque uno lo habla, pero la cosa no es hablarlo, es vivirlo. Entonces, cuénteme la experiencia. Que el usted tuvo Señor que obedecer. nos dé su gracia. Es imposible nosotros hacer algo para Dios
en esta vida sin su gracia sobrenatural. La gracia de Dios es el poder de Dios en el área del carácter. El poder de Dios se manifiesta de diferentes maneras y en diferentes áreas tiene un nombre. Por ejemplo, en el área de los milagros, el poder de Dios se llama fe. Wow. En el área del servicio, el poder de Dios se llama unción. Es imposible que podamos servir a Dios si no estamos ungidos. Yes. Sin la unción no puede servir. Esa es la condición de todo hombre. Siempre Dios lo unge cuando lo separa, cuando lo llama. Ese es en el área del servicio. En el área de la guerra espiritual, la palabra se llama poder. Dice la Biblia, Dios dice la Biblia, fortaleceos en el Señor. En la guerra espiritual, la palabra se llama fuerza. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es en el área de la guerra espiritual. En el área del carácter, el poder de Dios se llama gracia. Dios mío, my God. Quiere decir, la palabra gracia, cuando usted le pregunta a la gente qué es la gracia de Dios o el favor de Dios, es un sinónimo. La gente, todo el mundo te va a decir, es un favor inmerecido. Y sí, es un favor inmerecido, pero esa solamente es la primera parte de la gracia. ¿Cómo? Y esa tiene que ver con la salvación. Un favor inmerecido, pero la gracia tiene dimensiones. Ay, más Dios allá. mío. Por ejemplo, la gracia de Dios es el poder de Dios dado al creyente para hacer y hacer lo que no puede en sus propias fuerzas. Wow. Quiere decir que nada de lo que nosotros hacemos, ni ministerio, si usted es un empresario, si es un pastor, si es una ama de casa, nunca vas a poder ser una mejor madre, un mejor hijo, un buen padre, sin la gracia sobrenatural de Dios. Dios mío. Hay gente que dice, todo lo que yo tengo y soy, lo he hecho con el sudor de mi frente. Ay, sí. Lo he escuchado. Claro, por eso es que estás tan viejo y tan arrugado y estás trabajando la maldición. Yo le digo a la gente, estás trabajando la maldición porque hay un solo tipo de personas a los cuales Dios le extiende su gracia. Por favor, ¿cuáles son esos? Díganos, exacto. ¿Quieres saberlo? Claro. Hay un solo tipo de personas al cual Dios le extiende su gracia y su favor. Dice la palabra de Dios. Dice, Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. En otras palabras, aquel que piensa que no necesita nada de Dios, piensa que es autosuficiente, piensa que lo va a poder hacer en su propia fuerza, mas sin embargo hay otro que dice, Señor, todo lo que yo soy y todo lo que tengo, yo reconozco que es por tu gracia, mi familia, mi negocio, mi llamado, todo, no hay nada que podamos hacer sin la gracia de Dios. Usted no va a poder, si lo traicionaron, usted no va a poder volver a confiar, volver a creer, si no viene la gracia de Dios sobre su vida. Usted va a permanecer ahí en esa herida, porque fue algo tan grande que le hicieron, que tú dices, ¿cómo puedo perdonar? Correcto. Tiene que venir una fuerza, un poder sobrenatural que te da la capacidad para hacer y hacer más allá de tus fuerzas, Ay, 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 Dios mío. para que vuelvas a confiar y a perdonar. Entonces, ahí está otro misterio. Esa gracia sobrenatural de Dios, cuando la gracia no está, entonces viene lo contrario, la desgracia. La desgracia. Ahí es cuando has escuchado, ese es un desgraciado. Sí, sí. Entonces, cuando el favor o la gracia de Dios no está, entonces entramos en hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Todo se convierte en una carga. Sí. Si la gracia de Dios no estuviera sobre mí ahora, esto fuera una carga para mí, Santo. porque estoy cansado, estoy agotado, pero la gracia de Dios está sobre mí en este momento para ser de bendición a todas las personas que nos están viendo.
para que la gente pueda saber que hay un proceso en Dios, que lo que estás pasando es para llevarte a la madurez, que no lo vas a hacer en tus propias fuerzas. Es imposible que puedas hacer el ministerio, que puedas ser buen padre, buen hijo. En tus propias fuerzas vas a tirar la toalla, te vas a desgastar. Dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder, dijo Dios, se perfecciona en tu debilidad. Pablo decía, mientras más débil soy, más fuerte soy. En otras palabras, hay momentos que van a venir a tu vida en los cuales necesitamos la gracia y el favor de Dios que esté sobre nosotros. Esa es una de las dimensiones. La salvación viene por gracia. Salvación viene por la gracia. Por gracia soy salvo. Pero después de eso, la gracia tiene muchas dimensiones. Muy poderoso. Y que están disponibles para el creyente. Amén. Amén. Entonces, yo no quiero hacer las cosas en mis propias fuerzas. Yo no quiero, es imposible tener un buen matrimonio sin la gracia de Dios. Wow. La esposa necesita la gracia para ser esposa, para confiar, para todo en la vida necesitamos su gracia. Wow. Y ya que usted está hablando de la gracia y ese poder de Dios que viene sobre nosotros aún hasta para poder perdonar, apóstol, por favor, dígame, ¿cómo usted ha podido bregar con las injusticias? Las injusticias. Sin que su corazón se dañe, por favor, dígame, porque usted es un hombre de ministerio muchos años. Mire, mi esposa y yo pensamos igual. Hay cosas, y yo creo que esto viene de Dios, porque tenemos el ADN de Dios en nosotros, fuimos creados a su imagen y semejanza. Si hay algo que explota al Señor, es la injusticia. Es la injusticia. Y es algo, dice la Biblia, que su trono, el cimiento del trono de Dios, uno de sus ingredientes es la justicia. Uno de los ingredientes del trono de Dios es misericordia y el otro, justicia. En otras palabras, cuando Dios ve la injusticia, eso es como que lo enciende. Ay, Dios mío. Eso es como que lo enciende. Entonces, muchas veces hay maldiciones operando en la gente, en lugares, porque hay áreas de injusticia operando. Porque hay áreas de injusticia operando. Puede ser en una nación, puede ser en una institución, en un negocio, en un hogar, donde quiera que hay áreas de injusticia, eso enciende a Dios, porque su trono está fundamentado en justicia. Dios mío. Entonces, es difícil lidiar con las injusticias. Ahí es donde tenemos que otra vez ir a la presencia de Dios, decirle, Señor, dame tu gracia. Porque si fuera por mí, uno se va a los puños con la gente. Ay, Dios mío, cuando ve las injusticias. Sí. Entonces tenemos que pedirle la gracia al Señor para lidiar con eso. Y número 2, tenemos que presentárselo al Señor. Amén. Porque nosotros no somos quienes para hacer justicia. Santo. Amén. Amén. Dice la Biblia que el impío huye sin saber por qué. Pero el justo estará confiado como un león. Aleluya. La Biblia dice, hablando de la justicia, hay muchos versos que hablan de la justicia, donde siempre dice, es más, es imposible que una persona que no está caminando en justicia pueda creer, pueda tener fe. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. En otras palabras, personas que están caminando en injusticias, que no están viviendo justas, rectamente, o que están siendo injustos con los demás, esa persona es muy difícil que crea, es muy difícil que pueda caminar por fe. No pueden creer. Número 2, no pueden vivir en paz. Dice la Biblia que el reino es justicia, paz y gozo. Entonces usted va a ver gente que no puede vivir en paz. Entonces oremos porque sea Dios quien haga justicia. Y una cosa muy importante con la justicia significa que Dios te da lo que tú te mereces.
cuidado cuando vamos a pedir, Señor, hazme justicia. Ay, Dios Y mío. tenemos áreas en nuestra vida que no están rectas delante de Dios, porque Dios nos va a dar lo que nos merecemos. Hay consecuencias. Hay consecuencias Y no son buenas. y no son buenas. Ay, Dios mío. Ah, Apóstol, por favor, háblanos sobre la paternidad y cuáles son los beneficios. Uy, ahí es otra cosa. Es imposible. Mira, esta sociedad está carente de padres que engendren hijos, tanto en lo natural como en lo espiritual. Ay, Dios mío. Hay una escasez, hay una deficiencia, una carencia Ay, sí. de padres que engendren hijos, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y la gente dice, bueno, engendrar, cualquiera engendra, pero la palabra engendrar no es tan sencilla como se habla o como se ve. Pero también hay una carencia o escasez o deficiencia de hijos que se dejen engendrar. Ay, Dios mío. Ahí podemos estar todo el día. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está basado en la paternidad. Todo lo que hizo Cristo vino fue a manifestar al Padre. Él siempre lo oyes en la palabra. Yo vine a hacer yo hago lo que veo a mi Padre hacer. En otras palabras, en otra ocasión los discípulos le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Y él dijo, bueno, tanto tiempo he estado con vosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Quiere decir que el reino, Él vino a manifestar al Padre, porque el reino está basado en la paternidad de Dios. Aleluya. Entonces, la paternidad de Dios es difícil caminar en la vida sin que alguien te haya engendrado, así en lo natural como en lo espiritual. Entonces, primero está nuestro Padre Celestial. Nadie toma el lugar de nuestro Padre Celestial. Están nuestros padres naturales, hay padres espirituales también, y todo es el mismo patrón. Es el proceso de engendrar al Hijo. Cristo fue engendrado. ¿Cómo? ¿Cómo? Cristo fue engendrado a través de la obediencia. Santo. Fue engendrado a través de la obediencia. Dice la palabra, dijo Pablo, ustedes pueden tener 10,000 años, pero en Cristo yo os engendré. Es la misma palabra cuando un hombre engendra naturalmente en lo natural. Esa palabra engendrar significa sacar de adentro, significa llevar a una persona a la madurez. Wow. Entonces, Poderoso. hay gente que dice, no, yo eso de padre, yo solamente, mi Padre es Dios que está en el cielo. Más nada. Todo el mundo sabe que Dios es nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Amén. Pero espérate un momento. Dios usa hombres aquí en la tierra para que también te formen, que te engendren en el espíritu. Es un proceso de formación donde un padre espiritual se invierte con recursos, con su propia vida, con todo, con su tiempo, con dinero, con todo. Ese es el proceso, esa es la función del padre. Es una fuente, es un progenitor, es un protector, es una fuente de vida. Entonces, es lo mismo nuestro Padre Celestial. Pero entonces, dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yes. Entonces, es válido imitar a un hombre que está imitando a Cristo. Es válido. Entonces, alguien te tuvo que haber engendrado en algún momento. A alguien te tienes que parecer. ¿Me entiendes? Entonces, la palabra engendrar significa sacar de adentro, llevar a una persona a la madurez. El propósito de la paternidad es, bueno, es fuente de vida, pero es para llevarte a tu destino. Santo. Entonces, yo sé que hay mucha gente que se llama padre espiritual y en realidad no hay una relación, no hay nada, no hay una inversión. Tiene que haber una inversión tanto del padre como del hijo, porque así es. Entonces, la palabra imitar, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, es válido, es válido. La palabra habla de hijos espirituales, hijitos míos, dice Pablo. Ay, ay,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces, ¿cómo los llama? Los llama hijos. Entonces, es muy difícil. ¿Qué es lo primero que nosotros somos cuando llegamos al reino? Cuando usted entra y usted le entrega la vida a Jesús, usted no dice, bueno, yo soy apóstol, yo soy un profeta. Cuando usted entra al reino, usted no dice, yo llegué y soy empresario. Lo primero que somos cuando llegamos al reino, lo primero que somos hijos de Dios. Dios mío, Amén. poderoso. Por favor, apóstol, hemos llegado ya al final del programa y sería tan maravilloso que por favor usted orara por la audiencia y también hiciera el llamado. Claro que sí, claro. Señor, yo quiero que usted extienda sus brazos allí. Hay algo que el Señor les va a poner en su espíritu a los que nos están viendo ahora. Hay algo en el área del proceso que yo voy a orar, personas que han estado dando vueltas en círculo. Esto es lo que puedo percibir. Has estado caminando en la vida y huyendo del propósito. Y por eso es que has estado en un proceso constante y no ves avance en tu vida. Es tiempo que te alinees a los procesos de Dios. Los procesos de Dios son para llevarte a la madurez. Los procesos de Dios son para sacar lo mejor que hay en ti. Es el control de calidad. Y Dios quiere, el propósito de ese proceso es llevarte a tu destino. Yo quiero hacer una oración para que nunca abortes el propósito de Dios. Nunca huyas de los procesos de Dios. Los procesos de Dios son dolorosos, pero son necesarios para llegar a nuestro destino. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido la gracia de Dios sobre todos los que me están viendo ahora, Señor. Padre, para ser fieles, Señor. Padre, para ser obedientes a los procesos de parte de nuestro Padre Celestial. Señor, yo te pido que nos des tu gracia, Señor. Padre, para ser formados, Señor. Padre, para que podamos ser vasos útiles en tus manos, Señor. En este momento yo los bendigo, Señor, y declaro, Señor, todo ciclo de maldición en sus vidas, yo los rompo y lo destruyo ahora, Señor, y declaro, Señor, que ahora toman la decisión de obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer la voz de Dios, y automáticamente ciclos de bendición se van a abrir en tu vida. Señor, yo los bendigo en este momento como autoridad de Dios. Ahora yo rompo toda maldición sobre tu vida que fue abierta, que fue establecida en tu vida por personas con autoridad, por personas con palabras que te maldijeron. En este momento yo cancelo esas maldiciones y declaro, te bendigo ahora, para que te vaya bien en la vida, para que cumplas el propósito de Dios, para que te vaya bien como padre, como hijo, como empresario, como pastor, como líder, como esposo, como esposa. Ahora, en el nombre de Jesús, te bendigo, Señor, y también ahora yo te pido que abras el corazón de aquellos que están conectados y aún no te conocen. Mi amigo que estás conectado allí, que estás viendo este programa, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Y no es casualidad que estás viendo este programa. Dios te conectó allí, estás ahí oyendo mi voz y no es mi voz, es la voz del Espíritu llamando y tocando la puerta de tu corazón. Y dice la palabra que si tú abres, Dios entrará y cenará contigo. Dios te quiere dar vida eterna y esa vida eterna viene a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice la palabra que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nosotros en la cruz, entonces tendrás salvación y vida eterna. No hay nada que usted y yo podamos hacer. La gente quiere hacer obras, pero dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, sino es don de Dios para que nadie se gloríe. Si estás allí viéndome, oyéndome en este momento y me dices, apóstol, yo necesito a Dios en mi corazón,
Te pido por favor, haz esta oración conmigo. Ahora, cierre sus ojos ahí y haga esta oración conmigo en voz alta, allí donde está. Diga, Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me ha separado de ti. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y le entrego mi corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por mí en la cruz del Calvario. Señor, en este momento te recibo en mi corazón y te confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador. Y si en este momento yo muriera, al abrir mis ojos, estaría en los brazos de Jesús por una eternidad. Amén. Si usted hizo esta oración, esta es la oración más importante de su vida. Hoy usted nació de nuevo. Amén. Amén. Apóstol Douglas, muchas gracias por darnos esta entrevista. Fue un placer tenerlo aquí en el programa. Siempre muy alegres y felices para servirte y pues para servir a todo el pueblo de Dios tan hermoso que nos está viendo. Amén. Así que ustedes no olviden de compartir la entrevista. Por favor, dale a me gusta al video y recuerda que compártelo porque así tú y yo evangelizamos las naciones. Una vez más, soy su amiga Pamela Ten. Gracias por ser parte de Testimonio de Vida de la pastora Sondy Ramírez. Dios le bendiga. Bye, bye.